Foundation, aquí en tu espacio Conéctate con TFKM. Hoy martes 26 de febrero, son las 5:55 de la tarde, aquí siendo este contacto contigo como siempre todas las tardes. Recuerden que mañana vamos a estar en nuestro programa de 15:50 AM a las 5 de la tarde para que sintonicen si vienes en tu auto, o puedes sintonizar también nuestras redes sociales para que puedas disfrutar de las transmisiones en vivo y ver todo en tiempo real. Vamos a tener un programa muy especial como siempre. Todos los programas y cada uno tienen contenido especial para cada ocasión, y vamos a hablar de muchas cosas interesantes para toda la comunidad. Vamos a tener al abogado Irán Paz, que vamos a hablar sobre ley familiar. También tendremos al abogado Rick Jabor, especialista en ley criminal. También vamos a tener nuestro amigo Joe Carrillo de Bringing Home the Project. Vamos a tener el abogado el abogado Nicolás Aguado, que vamos a hablar de ese famoso perdón migratorio, cuántos tipos de perdones hay, quiénes los pueden solicitar. También vamos a hablar si existe una ley de los 10 años. Todo eso vamos a estar hablándolo mañana con el abogado de inmigración en nuestro programa. Tendremos contacto especial con la comisionada Rebeca Sosa, que también va a estar hablándonos de esos proyectos que están haciéndose en el condado y que son por supuesto beneficio para toda nuestra comunidad y para todo el distrito. Vamos también a hablar de los proyectos que tenemos pronto y los futuros eventos que vamos a tener con TFKM Foundation, y vamos a tener también a la abogada de bienes raíces Noelia Ramos, que nos va a hablar de la importancia de por qué usted debe contratar a un abogado especialista en bienes raíces, en real estate, en el momento de hacer el cierre de su casa, en el momento de comprar una casa, porque es importante el rol del abogado de inmigración. Hemos hablado que es importante usted contratar a un especialista, como un realtor, que le ayude en la búsqueda. Pero ¿por qué es importante ese papel del abogado? Todo eso lo vamos a tocar mañana en los 60 minutos que tenemos de 5 a 6 en Cadena Azul, la poderosa 1550 AM. Futuramente vamos a tener también muchos líderes locales que se están uniendo a nuestro programa, que los vamos a ir llevando poco a poco, porque por supuesto no podemos llevarlos todos en la misma semana o en los mismos programas que tenemos miércoles y jueves, porque son muchos temas que hay que tocar y darle tiempo a cada uno para que puedan explicar. Pero la casa siempre la tenemos llena. Esa es una gran satisfacción que siempre nos da, y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas cada vez mejor. No perfectas, porque nunca las vamos a hacer perfectas, pero sí con nuestro mejor esfuerzo y por supuesto con el compromiso que siempre hemos tenido para nuestra comunidad. Recuerden que el objetivo principal de estas transmisiones de radio y este contacto que hemos tenido extenso es la construcción de nuestro centro de prevención TFKM for You, que le hemos estado hablando de qué se trata en cada programa, usted cómo puede ser parte y a quienes van a beneficiar este centro de ayuda y prevención TFKM for You, que estamos en construcción. Estamos buscando todo lo que nos hace falta para empezar ese gran proyecto y poderlo también culminar en el menor tiempo posible, pero con las mejores intenciones. También vamos a tener a South Florida Institute, porque recuerden que el enfoque nuestro también es la educación. Entonces todas esas oportunidades educativas que le podemos dar a ustedes, todo eso lo vamos a explicar en estos programas. Vamos a tener también representantes de South Florida Institute, quienes van a hablar de esas oportunidades de becas que tienen con TFKM, y también si usted quiere empezar una carrera técnica en corto tiempo, cómo se puede hacer técnico en cualquier área, en esas áreas que ellos ofrecen, y con la mejor orientación y con la mejor certificación, porque son certificados y eso es lo que nosotros buscamos, que todas las personas que nosotros le recomendamos son personas profesionales en su área y certificadas para darle esa información. El tema de hoy se los dije un poquito el día de ayer, que es el tema de los errores de los padres permisivos. De pronto usted como padre, como siempre les he mencionado y como nos mencionaba hace unos meses que tuvimos aquí al psicólogo que nos dio este tema, fue que no hay un manual ni un libro que le diga a usted cómo tiene que ser padre, qué paso por paso hay que hacer para ser padre. Eso es algo que se aprende en el camino, y a veces se aprende cometiendo errores, pero no errores que usted de pronto después se vaya a arrepentir o que no pueda corregir en el momento. Entonces vamos a hablar hoy de los errores de los padres permisivos y las consecuencias
de los padres demasiado permisivos con sus hijos. Hay un dicho que dice que sus hijos son el reflejo de los padres. Diríamos que, como decía él, en un 80-20. Hay niños que no lo son, sino que la manera de ser es del niño así. Y otra es porque sí vieron eso desde su edad muy corta y eso es lo que transmiten. Vamos a leerles un poquito de esto y luego vamos a hablar del resumen y de pronto si usted se puede identificar en este tema, no vamos a decirle qué debe hacer, sino vamos a decirle qué es lo que de pronto no debe hacer. Estilo educativo autoritario o demasiado exigente con los hijos. Podríamos decirlo que al estilo, como muchos hijos dicen, no, me estás criando como un militar. Y se dice que este tipo de niños que reciben esta educación aprenden a ser tiranos. Yo diría que además de que de pronto aprenden a ser tiranos, no es que sean tiranos porque ellos quieren, sino que esa dureza es lo que ven y esa dureza es lo que reflejan. A consecuencia de haber recibido este tipo de educación, pueden aparecer un tipo de padres modernos. Ahí es cuando empieza el problema. Que piensan que los límites, horarios y reglas pueden traumar a los niños tomando como referencia sus propias experiencias. Y es que generalmente se confunde la autoridad con el autoritarismo. Cuando se ejerce autoridad, que se le dice al hijo de la manera indirecta, qué es lo que quieren los padres y qué es lo que los padres quieren mejor para él, y antes de ejercer esta autoridad, se ha creado un vínculo de confianza y un marco donde se sienta contenido. Marco que no existe si somos demasiado permisivos. ¿Cómo podemos resumir todo esto que yo les he leído? El tema de la modernidad y los padres, yo como mi opinión personal y con la edad que tengo y por mucha experiencia que de pronto he visto en otros niños o en otros jóvenes o en personas que tienen la misma edad que yo pero que tuvieron 15, 20, 25 años, 9, 10 años, no importa la edad que hayan tenido, yo no considero que existen padres modernos. Yo considero que los padres son la extensión de sus otros padres. ¿Cómo así? Los padres de hoy son la extensión de los padres de ellos que los criaron. Si usted, por mucha modernidad que haya, yo no diría que el padre moderno es el padre que no regaña o el padre que utiliza otros métodos para ejercer la autoridad. Yo considero que el padre moderno es el que se informa un poquito más de esos métodos para corrección, mas no quiere decir que no los utilicen con sus hijos. No quiere decir que si tu padre antes te decía de alguna manera de pronto un poco ruda para ti, más no violenta, porque no vamos a confundir que la educación que de pronto te criaron a ti en los años 80, 90, de pronto ya tú eres padre ahora, eres ese padre que eres millennium ahora, no quiere decir que tú no quieras que tú eduques a tu hijo así, sino que de pronto utilizas un método más sutil, un método diferente, mas no quiere decir que vayas a confundir la autoridad con la violencia. No es lo mismo que a ti te alcen la voz y tú entiendas que lo que te están diciendo no lo puedes volver a hacer, a que te lo digan de una manera sutil, porque estamos en la época moderna. Y entonces en esta época, si tú alzas la voz, se confunde con violencia, y por supuesto que no. El hecho de que tú alces la voz y que ejerzas una autoridad, no es que estés maltratando, no es que estés diciendo o estés criando mal. Entonces ahí es cuando se está confundiendo las maneras de criar. No existen padres modernos, no existen padres antiguos. A mí me dio mucha risa un día, hace unos meses que estábamos hablando de este mismo tema, y una persona escribió que qué bonito era que ahora tú no escuchabas el tema de la chancleta voladora, que eso no existía, pero que a ti te criaron con la chancleta voladora. Entonces no quiere decir que porque a ti te tiraron una chancleta te estarían maltratando, pero ese momento que tú viste que pasó eso, tú simplemente corregiste y no volviste a hacer eso porque tú dijiste, bueno, vuelve la chancleta. Mas no quiere decir que tus padres te maltrataban. No quiere decir que porque te mostraban una chancleta te iban a pegar. Por supuesto que no. No quiere decir que porque te hablaban alto te estaban maltratando.
te estaban ejerciendo la autoridad de una manera diferente. Entonces yo creo que deberíamos simplemente diferenciar la autoridad con no ejercer autoridad. Ser autoritario y ser violento son dos cosas totalmente diferentes que no pasan, no tiene nada que ver que si el padre nació en esta época y el padre de la otra época, quiera decir que sean unos retrógrados y que, pero ¿cómo es ese hijo? Entonces entiendan, si ese hijo es una persona que está bien educada, que tiene buenos cimientos, que tiene una manera correcta de hacer las cosas, no quiere decir que porque recibió una mala educación, simplemente recibió autoridad, que es la que carecen muchísimos padres en el día de hoy. ¿Por qué carecen de autoridad los padres? Porque le tienen miedo a los niños y es así. Porque no conocen las leyes del país en donde están educando a sus hijos. Porque como les dije anteriormente, no es lo mismo la violencia que la autoridad. Porque creen que alzar la voz a que un niño ya te va a llamar al 911. Por supuesto que no. Usted como padre primero edúquese, infórmese para que luego entonces no tenga esas consecuencias tan graves de ser tan permisivo y no ejercer autoridad. Una de esas consecuencias, como nos dice aquí el psicólogo, que de los padres demasiado permisivos es que no ponen límites. Y eso supone no ofrecerle los márgenes en los que poder experimentar su libertad le traerá consecuencias. Primero, dice, riesgo de tener problemas de conducta a causa de no haber fijado normas y límites a tiempo. En estos días estábamos hablando con una persona que precisamente en el programa estaba hablando de este tema cuando los niños se van de la casa, en el programa anterior, que estábamos hablando con el investigador privado, que se van de la casa no porque no los traten mal o no porque no les den permiso de nada, sino que simplemente se van de la casa porque necesitan tener un refugio o necesitan tener que alguien de contarle lo que ellos se sienten mal porque sus mismos padres no les reciben esa opinión. Entonces, sin la buena orientación de los padres y con demasiada libertad, los niños nunca aprenderán las suficientes habilidades sociales para resolver los problemas por sí mismos. Y aquí es cuando vemos un poquito que tiene que ver esto con el tema del bullying. No quiere decir, y yo quiero aclarar de una vez a todas las personas que nos están escuchando, que no quiere decir que si usted no le da una buena orientación a su hijo, o que usted le da demasiada autoridad o demasiada libertad, su hijo no vaya a ser una persona capaz de defenderse. Son cosas muy diferentes. De pronto, en la escuela, usted ve que es un niño que o tiene la personalidad muy definida y sabe cómo actuar en el momento que le hagan una agresión o que le digan una palabra y no llevarlo al bullying a un niño que usted nunca le ha hablado de eso, de cómo definirse y cómo defenderse en una determinada situación. Dicen también que otra de las consecuencias es que los niños pueden llegar a tener problemas de autoestima e inseguridad. ¿Qué pasa? Cuando usted sobreprotege a su hijo y cuando usted no protege absolutamente nada a su hijo. Estamos hablando de los extremos, no del punto medio. Porque realmente donde surgen los problemas son cuando hay extremos. O hay mucho o no hay nada. Entonces, cuando usted sobreprotege a su hijo, no deja que se desarrolle. Usted cree que es la madre militar, esa madre que es perfeccionista, esa madre que no deja que su hijo sea él, porque usted no lo deja ser él, porque quiere que sea usted. Entonces es cuando ese niño dice, pero ni yo mismo sé quién soy. Son cuando los muchachitos usted los ve que le preguntan, ¿tú quieres comer? Entonces él no responde por sí mismo, sino que mira a su mamá. Entonces son esos niños que no tienen una autodeterminación por el temor que le tienen a ese padre, porque fue o demasiado autoritario o simplemente fue demasiado permisivo, como cuando por lo menos también conocemos a muchos que ni siquiera tiene que preguntarle a usted que si quiere comer, porque él definitivamente la decisión la toma por sí solo. Hay niños que son así porque su manera de ser es así y no porque sus padres lo hayan enseñado a ser así. También dice que el ser permisivo trae consigo la falta de rutinas que hacen que los pequeños se transformen en niños perezosos y sin conciencia de sus responsabilidades. Cuando usted quiere que su hijo viva como en una cápsula, porque usted le está criando de esa manera, lo que hace es que su hijo no tenga una rutina y no tenga ¿cómo le podríamos decir? Un hábito de responsabilidad. El simple hecho de que recoja los juguetes que él jugó hace horas o hace minutos, le va creando usted un hábito de que cuando él riega, él tiene que recoger, no vaya usted a recoger. Entonces, no es
no quiere decir, escúchenme bien, que si usted no recoge los juguetes y su hijo los recoja, entonces ese hijo va a ser toda su vida el que lava, el que plancha, el que cocina. Es que no quiere decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra, sino que simplemente educa a su hijo, usted le da las pautas y llega un punto que usted ya no puede tomar el control de él, una edad. Pero usted tiene que ir demostrándole eso para que él pueda ver el ejemplo en el adulto. Dice también que cuando existe una obsesión por parte de los padres de darle a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron de pequeños, y yo creo que este es el punto más importante, se confunde el amor con el dar constantemente todos los caprichos a los niños. Así los niños se acostumbren a hacer lo que quieren y pierden de vista la referencia de la autoridad. Desafortunadamente en el mundo que vivimos hoy, todos los hogares no son los mismos. No hay hogar perfecto porque, escuchen esto bien, nunca va a haber un padre que diga que su hijo es perfecto, ni un hijo que diga que su padre es perfecto, porque somos seres humanos. Pero si usted vivió una niñez con carencias, en un hogar con violencia, en un hogar que carecía de amor o que solamente era pleito o riñas, usted va a querer de pronto que cuando usted sea padre, eso no sea un clon de su hogar, no se extienda eso de generación en generación. Pero llega el punto de que usted quiere sobreproteger a ese niño o a esa niña, al hijo suyo, y no quiere que viva lo que usted ha vivido, pero ahí está el error. Lo acostumbran a ser malcriados, lo acostumbran a que todos se lo ganen fácil, y cuando ese hijo es adulto o ese hijo es joven, ese hijo no va a tener un hábito de estudio, no va a tener un hábito de educación, no va a tener un hábito de absolutamente nada, porque usted todo se lo dio muy fácil, porque usted no quería que sus carencias que vivió, ya sea carencia material o carencia espiritual, lo tenga él en su vida como joven o como adulto. Entonces yo creo que las reglas y los límites, lejos de ser negativos, son totalmente necesarios. La educación permisiva es una educación que hay que tener muy en cuenta, porque llega un punto que ni usted mismo puede controlarla. Cuando usted empieza una educación permisiva, los niños tienen una edad, y los niños de ahora son muy hábiles en todos los aspectos, que ellos van creándose su propia vida. Si usted no los involucra en una vida correcta y usted les da todo, ni de pronto usted mismo, cuando ese niño tenga determinada edad, lo va a poder controlar. Entonces es cuando vemos a madres que están en la calle, siempre pasan pena con sus hijos, siempre pasan problemas con sus hijos, porque ni ellos mismos pueden controlarlos. Entonces es como un llamado de atención a todos esos padres, que no crean que ustedes son los más modernos de la vida. Eso no existe, eso es algo que se tiene aquí en la cabeza y que se escucha en la sociedad de hoy. Estos padres modernos del día de hoy, estos jóvenes millennials del día de hoy. Pero porque aquí no vamos a hablar de generación, no importa si tu padre nació en la época del baby boomer, en los años 60, en los años 50, y que si tú naciste en los 80 ya eres millennial, y entonces lo que tu papá sabe, eso no existe, porque es arcaico. Por supuesto que no, es la misma educación que tú le puedes dar a tu hijo, pero con otro método de enseñanza. No utiliza la chancleta voladora, pero utilizas otro método para ejercer la autoridad correcta en tu hijo, sin necesidad de llegar a un punto violento, porque, vuelvo y le repito, la chancleta voladora a muchos nos enseñó. Y esos ojos, que de pronto tu madre te hablaba con los ojos, o tu padre, esos ojos y ese lenguaje te enseñó a ti a ser como eres ahora. Entonces no quiere decir que sea un error que tú viviste la chancleta o que tú viviste los ojos, porque eres una persona que vale la pena en la sociedad y que tienes un buen ejemplo para poder darle a tus futuras generaciones. Así que hay que estar un poquito mejor informados, hay que estar un poquito mejor involucrados en este tema. Y ojo, y quiero aclarar, muchísimos niños que están ahora mismo, hay que también saber manejar su personalidad, porque son niños que son muy expresivos, que son niños muy independientes, y esos niños tienen un gran futuro también, pero usted también debe ejercerles la seguridad para que tengan un gran futuro. No quiere decir que porque su niño lo sabe todo, usted no le enseña absolutamente nada. No permita que su hijo lo eduque usted. Usted tiene que educar a su hijo. Envío un saludo a todas las personas que están aquí con nosotros en línea. Vamos a ver quiénes están por aquí en Facebook, que no logro ver, que me han pasado el
papel tenemos a Martel Casuso, George Francisco, Julie Miró, Oscar Emilio, Manuel García, Rocío Cornejo, Wayne Weatherford, Reniel Morera, Tatiana Dulce, Berta Pineda, Martín de las Alas y todas las personas que nos escriben y siempre están pendientes. De pronto este tema les pareció un poco extenso, un poco largo, pero creo que es importante que siempre lo estemos tocando y volver a hablar y volver a decirlo, porque eso es lo que, una de las cosas que hablamos la semana pasada con nuestros expertos en el programa de radio del día jueves. Aquí tenemos a Jo Kroll, C. Bermúdez, tenemos a MGBS 12, Argentina, y todas las personas que nos envían también saludos en nuestro canal de YouTube, les enviamos un saludo. Y sabemos que estos temas a usted les interesa igual que a nosotros, porque todos vivimos la misma situación, todos estamos en esta misma sociedad pasando los mismos problemas que usted tiene. Los problemas suyos no son problemas del otro mundo, son problemas de este mundo que lo viven millones de personas. A veces nosotros nos enfrascamos en que el problema que yo tengo es el peor problema del mundo y que nadie lo ha resuelto. No, de pronto el problema tuyo es tan mínimo que hay personas que han vivido 4, 5, 6 veces peor el problema. Dale gracias a la vida si tú tienes un hijo que de pronto tú dices que es tremendo, pero que lo estás criando a tu manera y que sabes que va a ser un hombre de bien. Y hay que agradecer porque hay muchos padres que desafortunadamente o se acuestan sin comida para sus hijos, o sus hijos están en problemas de drogas, o sus hijos están en otro tipo de problemas, que de pronto tus problemas no son absolutamente problemas, sino situaciones que vives como padres. Les deseo a todos una excelente tarde. Recuerden mañana sintonizar 15:50 AM para tener un programa espectacular. Si vienes en tu auto, sintoniza 15:50 AM Cadena Azul, o enciende las redes sociales en TFKM Foundation para que puedas disfrutar de estas transmisiones en vivo y tiempo real. Me despido con nuestra frase de siempre: juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.